Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Hoy y durante los próximos tres podcasts estaré compartiendo de nuevo con ustedes 4 capítulos puntuales y muy representativos. En este caso de la primera parte, pues ya he tratado los más representativos de la segunda parte de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que ven en pantalla y que pueden todavía adquirir en combo promocional de 2 por 1 con el libro La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, como obsequio, consignando o transfiriendo su valor de 40,000 pesos a la cuenta Bancolombia que aparece en pantalla y haciéndonos llegar el comprobante de pago con sus datos como nombre, dirección, ciudad de residencia en Colombia y número de celular para enviárselos con pago del flete contra entrega. El podcast de hoy, el primero de los 4 anunciados, se titula La fe de Carbonero, que vamos a introducir con el siguiente mensaje bíblico. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Comencemos pues estableciendo que en el cristianismo la fe tiene prioridad sobre el conocimiento. Pero esta prioridad no significa exclusividad, como si la fe excluyera el conocimiento, pues sin negar a la fe su lugar prioritario, seguida de manera inmediata por la virtud o las buenas obras, el apóstol Pedro nos exhorta a adquirir también conocimiento, entre otros. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. Y cuando se observa con atención, gran parte de los aspectos en que la Iglesia llega a convertirse en un escándalo para el mundo, tiene que ver en el fondo con esta deficiencia, la falta de conocimiento por parte de sus miembros. Conocimiento de Dios y de la Biblia, por supuesto, en primera instancia, pero también conocimiento de todo tipo. No por nada, uno de los principales y muy tempranos señalamientos que tuvieron que enfrentar y combatir los primeros apologistas o defensores de la fe por parte de los paganos cultos, y al que dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos para refutarlo, fue la acusación de ignorancia, ceguera y credulidad que ellos atribuían a los cristianos sin excepción. Acusación que se muestra falsa por incurrir en una injusta generalización que pretende caricaturizar a todos los cristianos mediante este estereotipo, desconociendo el gran aporte que muchísimos pensadores cristianos del máximo nivel han hecho al mundo a lo largo de la historia, al punto que muchas de las mejores cosas de la sociedad occidental no hubieran sido ni remotamente posibles sin la decisiva contribución de esta élite de pensadores cristianos. Ahora bien, no es un secreto que el Evangelio siempre ha sido acogido en principio por el pueblo en general, conformado por una gran masa de personas sencillas y anónimas, sin especiales o destacadas dotes intelectuales, como lo hace constar el apóstol. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Primera de Corintios 1:26. A semejanza de los pescadores y la gente del común de Galilea. Pero eso no significa que no haya contado entre sus filas desde el comienzo con gente de la mayor formación intelectual como Nicodemo y José de Arimatea, miembros prominentes del Consejo de Gobierno judío, o el médico y evangelista Lucas y el personaje de nombre Teófilo,
a quien este evangelista dirige su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, también de su autoría, para no mencionar al mismo apóstol Pablo. Pero sea como fuere, y hechos estos descargos, debemos reconocer que hay un significativo y tal vez mayoritario número de cristianos que se ajustan, a nuestro pesar, a esta caricatura y refuerzan esta imagen negativa del cristianismo, de tal manera que habría que admitir que el grueso de la iglesia sí ha encajado muchas veces de manera lamentable en este estereotipo. Existe de hecho una expresión en español para referirse a la fe de los creyentes que se ciñen bien a esta descripción. Se dice que profesan una fe de carbonero, expresión con clara intención peyorativa y denigrante. El origen de esta expresión parece remontarse a la ciudad de Ávila, en el siglo XV, en la que se dice que existía un conocido carbonero a quien en cierta ocasión le preguntaron: ¿y tú en qué crees? A lo que respondió: en lo que cree la Santa Madre Iglesia. Al volvérsele a preguntar: ¿y en qué cree la Iglesia? Respondió: pues en lo que yo creo. Y así continuó razonando en círculo, sin avanzar para nada, ni en los contenidos, ni en las razones de su fe. Evidentemente, este tipo de fe, la fe de carbonero, que no sabe ni comprende mediana y satisfactoriamente lo que cree, ni entiende por qué lo cree, es censurable donde quiera que se presente, y por lo mismo, un motivo de escándalo y desprestigio para el cristianismo cuando son los creyentes en Cristo los que incurren en ella, con el agravante de que a la sombra de la fe de carbonero crecen con mucha facilidad los fanatismos extremistas y las supersticiones de toda clase. Valga decir, sin embargo, que la fe de carbonero puede contener algo rescatable, sin perjuicio de la crítica justificada que debemos emprender en contra de ella, por cuanto implica también perseverar en lo que se cree sin prestar atención a aquellas circunstancias adversas que puedan atentar contra la fe. Existe pues algún mérito en la fe de carbonero, no en el sentido de cerrarse a las razones, sino de no claudicar en lo que se cree aún en medio de la adversidad. Podría decirse que en este último sentido, la fe cristiana no debe avergonzarse de ser una fe de carbonero en la medida en que designe una fe que persevera en medio de la oposición. Pero más allá de esto, la fe de carbonero debe ser combatida en la iglesia por las razones que venimos exponiendo. No se trata tampoco de sustituir la confianza en Dios que la fe implica por conocimiento, como si la fe únicamente fuera posible para quien pueda dar cabal y completa explicación racional de su fe y responder con toda la solvencia a los ataques que se formulan contra ella desde ciertos reductos de la filosofía y desde la postura dominante de la ciencia moderna. Se trata más bien de no ofrecer espectáculos deplorables, como los que ya Agustín de Hipona denunciara y lamentara con estas palabras: es una cosa vergonzosa y peligrosa que un infiel escuche a un cristiano, presumiblemente explicando el significado de la Sagrada Escritura, decir tonterías. Debemos adoptar todos los medios para evitar tal vergüenza en el que la gente demuestra la vasta ignorancia del cristiano y se ríen de él hasta el ridículo. Porque la simple buena intención, unida al mero hecho de la conversión, no capacitan automáticamente y sin más al creyente para pontificar con autoridad y credibilidad sobre lo divino y lo humano, como lo piensan a veces muchos cristianos a quienes se aplican bien las palabras de Eliú. Pero tú abres la boca y dices tonterías, hablas mucho y no sabes lo que dices. Job 35:16. No por nada se dice que la ignorancia es atrevida, en donde quiera que se presente. Por eso, con todos los cuestionamientos a los que se hace merecedora, la controvertida teología liberal, a la que ya le hemos dedicado un podcast anterior, tiene sin embargo el mérito de recordarnos que, como cristianos, debemos de cualquier modo
tomar en serio a la ciencia y sentirnos estimulados a desarrollar sistemas teológicos flexibles que, sin perder su orientación y fundamento bíblico, le den cabida a los más recientes hallazgos científicos y no descartarlos mediante lo que el teólogo E.J. Carnell llamó la ignorancia o el ridículo piadoso. Porque el hecho de que la ciencia actual pueda ser mayoritariamente hostil a la fe no nos autoriza a intentar ridiculizarla como se pretende hacer en ciertos púlpitos, sin riesgo de quedar más bien nosotros en ridículo. Al fin y al cabo, el surgimiento de la ciencia moderna fue posible gracias al cristianismo, como lo mencioné en el podcast sobre la religión de la ciencia, y está establecido ya con toda solvencia y más allá de toda duda. Además, también es cierto que la ciencia, la filosofía y la teología se llevaron bien durante cerca de 15 siglos, en un matrimonio muy bien avenido a la sombra del cristianismo, hasta que en la Edad Moderna el racionalismo surgido con la Revolución Francesa echó a perder esta buena y constructiva relación, y alegando una inexistente incompatibilidad de caracteres, expidió en nombre de la ciencia carta de divorcio contra la teología y la filosofía, reclamando la independencia de la ciencia respecto de aquellas y dando lugar a tal antagonismo entre ellas que ha terminado enfrentándolas, como si en efecto fueran incompatibles entre sí. Así, las hostilidades mutuas nos han hecho esperar, y a los ataques formulados contra la religión y la teología desde las toldas científicas han seguido respuestas igualmente virulentas por parte de aquellas que cometen el error de tratar de ridiculizar a la ciencia desde la fe, cuestionando sus logros al enfatizar los peligros y el innegable lado oscuro de los avances científicos, sin reparar en que de este modo se agudiza un enfrentamiento en principio inexistente e innecesario. Además de que la religión y la fe terminan ambas perdiendo, y en lo que respecta a la religión, brindan un espectáculo lastimoso y escandaloso al promover la fe de Carbonero entre sus fieles, echándose la soga al cuello, al renunciar al ejercicio de la razón rectamente entendida, al asociarla y dejársela servida en bandeja a la ciencia, como si solo los científicos o los filósofos estuvieran en condiciones de razonar con corrección. Con este proceder, se termina oficializando en la Iglesia el llamado fideísmo, definido como la fe que se atribuye en exclusiva el conocimiento de la verdad y excluye del proceso a cualquier otra facultad humana, tal como la razón, de donde para poder creer sería preciso no intentar siquiera razonar lo que creemos, pues la razón sería una amenaza contra la fe, abonando el terreno para el surgimiento de los cultos o grupos sectarios y heréticos en los que sus miembros renuncian prácticamente al ejercicio de la razón y no osan cuestionar desde ella nada de lo que sus dirigentes hacen y les ordenan a ellos hacer o creer. Para evitar este escándalo, la Biblia fomenta en el creyente un sano escepticismo, en el sentido etimológico del término. Porque etimológicamente la palabra escéptico deriva de examinar, de donde, como lo sostiene Fred Heeren, si a un escéptico lo definimos como aquella persona que examina cada creencia en vez de dejar a otros que piensen por él, tenemos un escepticismo sano que se aviene tanto con la ciencia como con la Biblia. En efecto, la Biblia promueve en el creyente el ejercicio de un saludable escepticismo o capacidad de examen que sirva de salvaguarda para no convertir la sana y auténtica fe en incredulidad supersticiosa e irracional, advirtiéndonos para no dejarnos llevar, entre otros, por enseñanzas engañosas, por tradiciones humanas sin fundamento, por maestros fraudulentos o por nuestras propias emociones desbordadas. No podemos olvidar que si bien el Señor Jesucristo ponderó la fe de los que sin ver creen, no por eso condenó el escepticismo del apóstol Tomás, sino que le otorgó las evidencias que requería para poder creer.
Y los invito a profundizar en esto escuchando mi podcast Tomás o la fe del escéptico aquí en nuestro canal. Por eso la Biblia nos da la siguiente instrucción. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Y elogia la nobleza escéptica de los judíos de Berea, que no impidió, sin embargo, que muchos de ellos creyeran. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos creyeron. Hechos 17, 11 al 12. Por eso, aunque el conocimiento no conduzca necesariamente a la fe sí debe conducir al conocimiento que caracteriza al creyente maduro que está en condiciones de presentar defensa de lo que cree, en obediencia a la exhortación apostólica. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. Confiando en que el Espíritu Santo ponga en orden sus conocimientos más o menos numerosos de la manera más conveniente cuando sea oportuno, conforme a la promesa de Cristo. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Lucas 12:12. Anuncio ratificado y complementado por el apóstol Pablo con estas palabras. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Colosenses 4, del 5 al 7. De hecho, el Evangelio tiene el potencial de convertir a los simples e inexpertos en gente sabia e inteligente, con una gran agudeza mental, dejando sin piso la equivocada caracterización que los no creyentes hacen de los cristianos como personas crédulas e ignorantes para poder descartar así al cristianismo con ligereza. Cuando lo cierto es que un muy solvente y representativo número de cristianos a lo largo de la historia ha sobrepujado de forma notoria la inteligencia de la que el mundo hace gala, no solo al argumentar, sino al exhibir un carácter consecuente con lo que creen, facultándolos, como al salmista, para decir: mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Salmo 49:3. Una vez más, C.S. Lewis, antiguo ateo y erudito académico convertido a Cristo y que en virtud de su fe llegó a ser tal vez el más grande defensor del cristianismo del siglo XX, da en el punto al declarar, basado entre otros en su propia experiencia: la persona que está intentando de corazón ser un cristiano pronto descubrirá que su inteligencia se ha afilado. Añadiendo luego, una de las razones por la que ser cristiano no necesita de educación especial es porque el cristianismo es una educación en sí. El cristianismo es, pues, más allá de sus aspectos éticos y morales o los espirituales y propiamente religiosos, una doctrina que agudiza las facultades intelectuales de quienes lo profesan con la seriedad del caso, rescatando y reorientando el ejercicio eficaz de nuestro pensamiento, nuestro intelecto o nuestra razón para enfocarlos en la contemplación, la consideración y la comprensión de la verdad y en su bien fundamentada y solvente divulgación y defensa en todos los ámbitos de la cultura humana. El conocimiento es entonces una consecuencia ineludible de la fe cristiana rectamente entendida y vivida, y no propiamente la causa de ella. Y quienes manifiestan una fe de carbonero no han entendido la naturaleza del Evangelio. Es célebre la acertada declaración de otro gran erudito y piadoso cristiano precursor de la llamada escolástica medieval, el gran Anselmo de Canterbury, quien estableció el orden correcto de causa y efecto en este asunto al decir: no busco comprender para creer,
sino que creo para llegar a comprender. Frase que inspira nuestro ministerio. Un orden que no debe invertirse, pero que si se honra como corresponde, le garantiza a la persona de fe una agudeza intelectual que le permitirá alcanzar una comprensión tal de las cosas que nunca hubiera llegado a obtener al margen de la fe. Una fe que no solo enciende el corazón, sino que también ilumina el intelecto y que no debería excluir ninguno de estos dos aspectos, como espero dejarlo bien establecido en los siguientes podcasts en los que veremos los problemas a los que conduce un desbalance marcado en este delicado equilibrio que la Iglesia debería guardar entre el sentimiento y el pensamiento, entre la pasión y la razón. Pero eso debe por lo pronto esperar. Dejemos hoy aquí. No dejes pues de estar atento a nuestros próximos 3 podcasts. No olvides tampoco suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los nuevos contenidos, así como dejarnos tus comentarios, decirnos si te gustó y divulgarlo entre tus contactos que puedan estar interesados. Y no sobra recordar a quien desea hacerlo que si quieren apoyar con una donación o contribución este ministerio, pueden hacerlo a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece de nuevo en pantalla, y enviarnos la transferencia o el comprobante de consignación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com para darles acceso a los contenidos exclusivos reservados para nuestros donantes, entre los cuales encontrarás en este mes conferencias como El aborto, una mirada racional a un tema emocional, artículos como Los laicos, el orgullo del protestantismo, y estudios bíblicos como La verdadera seguridad, y los nuevos que venimos subiendo con regularidad en texto y en audio, entre otros muchos. De este modo, podremos seguir brindando contenidos de calidad a favor y en defensa de una fe cristiana bien ilustrada y documentada. Hasta la próxima. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.